buenas y bienvenidos a un nuevo programa hoy aquí de F98 y hoy pues tenemos un programa especial, bien, ahora últimamente cada lunes también nos reunimos aquí religiosamente como si esto fuera la iglesia, pero hoy hablamos sobre un tema bastante grave y hoy vamos a hablar sobre lo sucedido en Venezuela durante las últimas horas y también durante los últimos días. Y también vamos a ver lo que ha pasado desde el último viernes que hablamos sobre Venezuela hasta el día de hoy. Por eso, presentación rápida, aparte del que llega tarde, que es Jesús, con las personas que estáis hoy por aquí. En primer lugar, Xavier, bienvenido, que también pues me va a ayudar un poco con el tema de las noticias, que me va a ayudar un poquito más también hoy, casi como organizador de ese programa. ¿Qué tal? Bueno, bien y agradecido por esta palestra. En segundo lugar, también tenemos aquí a José Luis Uriz. Bienvenido, José Luis, ¿qué tal? Bien hallado y, bueno, un poco preocupado por la situación. También gracias por estar por aquí, otra vez. Y también por aquí tenemos a Juan Carlos Pérez, que desde las vacaciones se ha unido por el tema de que era una situación bastante preocupante. Bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias. Bueno, aquí estamos. Gloria al bravo pueblo que el yugo lanzó. Bien, también con nosotros entrará Jesús de la Cruz, entrará en algún momento, pero nos dice que está activando todo, así que bueno, ya activará su NASA que tiene en casa. Y ahora pues vamos a empezar sobre el programa de hoy, que es sobre esta Venezuela, que por eso dejé la bandera dejé la bandera detrás. Y vamos a hablar sobre, bueno, pues lo que pasó el día de ayer, la muy probable fraude de Maduro. Además es que también es muy preocupante el hecho de que aún no tengamos resultados más allá del 80% escrutado que hay, bueno, escrutado o que lo han medio escrutado como han querido. Sí. Y además también muchos líderes políticos latinoamericanos, tanto de izquierdas como de derechas, han pedido transparencia al gobierno de Maduro para que realmente diga las cifras bien y para que realmente cuente mejor lo que ha ocurrido. Únicamente han apoyado a Maduro y lo han felicitado de forma pública Irán, Corea no sé si Corea, pero Irán seguro, y también Rusia, que ha invitado a Maduro a ir de vacaciones a Moscú. Así sí, que Honduras, Nicaragua. Honduras, Nicaragua, sí, gracias por completarlo. Salvador, Perú. No, sí. Perú no lo ha felicitado en absoluto. Latinoamérica la mitad. No. Perú en absoluto, ¿eh? De hecho, ha llamado a consultas a su embajador. Perú no lo felicitó, Bolivia. De hecho, pidió otra transparencia. Bolivia posiblemente sí, pero Perú sí. Pero Perú seguro no. que no. Claro, que me he confundido. Porque lo he visto. Pero bueno, en todo caso, solo estaba informando, haciendo una ronda de información, no quería entrar en polémica, solo quería decir que bien, así está el panorama y ahora pues como queremos también informar un poco lo que ha pasado, paso el micro a Xavier que dé un poco de información también. Pues ya pasamos con las opiniones, pero primero un poco de información. Cuando llamamos fraude a este programa, lo hacemos con propiedad y yo creo que es interesante hacer una cronología de lo que sucedió ayer y de por qué hay que llamarle fraude a esto. Bien. La votación se inició a las 6 de la mañana, hora local. ¿De acuerdo? Esto es muy importante. Los colegios electorales estuvieron abiertos entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde. A las 5 de la mañana ya había colas, porque una de las consignas que había dado María Corina Machado era que sus seguidores estuviesen a las 5 de la mañana en la puerta de los centros de votación, que es como se les llama allí a los colegios electorales, y que cantasen el himno nacional. Alguien se preguntará, ¿esto era solo para los comanditos? No, también era para quien tuviese que votar. El motivo, que hubo gente que tuvo que hacer colas de 7 horas para votar, porque el proceso de votación ya de por sí tiene una cierta complejidad. Es decir, en España tú puedes ir, si te traes la papeleta de casa, ni siquiera tienes que pasar por las cortinillas ni elegirla. Si te la traes de casa, vas a la urna, das tu DNI, chimpum, se acabó. No, en Venezuela es más complejo.
Tienes que dar tu cédula, te tienen que habilitar la máquina, luego con la máquina expresas un papelito, metes el papelito y luego... Es decir, es un proceso mucho más burocrático, ¿no? ¿Qué pasó durante la jornada? Hubo algunas irregularidades, sí. Hubo algún intento de provocación de los colectivos, sí. Hubo algunos intentos de coacción de los chavistas, por ejemplo, en una universidad de Caracas, por parte de un profesor que quería asistir el voto de los estudiantes. Que los estudiantes se encabritaron, por ahí, de algún interventor chavista que apuntaba a quién votaba cada uno, ojo, que se lo tuvo que llevar la policía, y algunos presidentes de centros de votación chavistas que bloqueaban el voto, hasta el punto de que tuvo que venir la policía a echar a esos presidentes de centro. ¿Por qué digo todo esto? Porque aunque hubo incidencias y hubo algunas irregularidades durante las 12 horas de la votación, en términos generales, la gente sí pudo votar. ¿Dónde empiezan los problemas graves? Sin quitar importancia a las incidencias que he comentado, ¿de acuerdo? Los problemas graves empiezan a partir de las 6 de la tarde, 12 de la noche en España, que era cuando cerraban las urnas en Venezuela. ¿Por qué? En primer lugar, porque no le dejan a los representantes de la unidad entrar en la sede del Consejo Nacional Electoral, ya a las 12 de la noche, 6 de la tarde, hora venezolana. Y esto es importante porque cuando vemos cuál fue, digamos, la cronología de esas horas hasta las 6 de la mañana, se entienden muchas cosas. A las 3 de la mañana van llegando actas que dan una victoria abrumadora a Edmundo González Urrutia. No menos del 60% de los votos y, según otras estimaciones, hasta el 70%. Actas oficiales, que son las que tiene ahora mismo en poder la unidad y que probablemente en minutos o en las próximas horas van a mostrar. Lo que sucede es que a las 4 de la madrugada, aquí lo tenéis, el Centro Carter le está exigiendo al Consejo Nacional Electoral que publique las actas de votación. Bien, ¿qué es lo que sucede? Hasta las 4 de la madrugada, hora española, 10 de la noche, hora venezolana, las actas van llegando, los testigos, interventores de la unidad, las van recogiendo a cuentagotas, pero se las van dando y se puede contrastar que hay una victoria holgada de Edmundo González. A partir de las 4 de la mañana, esto se para de forma súbita. Ahí es donde Maduro dice que es que ha habido un hackeo que viene de Macedonia del Norte. ¿De acuerdo? Ese es el argumento, ¿eh? Que puede parecer chiste, pero es el argumento oficial. Vale. Y en esas 2 horas resulta que Maduro pasa de estar perdiendo por goleada a que a las 6 de la mañana, 12 de la noche españolas, el siniestro Elvis Amoroso, que es el presidente del Consejo Nacional Electoral, diga que con un 80% escrutado, de forma irreversible, Maduro le lleva 7 puntos de ventaja a Edmundo González Urrutia. Claro, ¿por qué decimos que hay fraude? Porque es que a partir de las 4 de la mañana, las actas con las que se está haciendo la unidad, se las está haciendo porque han tenido testigos en cada centro de votación y pueden contrastar ese fraude, pero no porque el Consejo Nacional Electoral las haya facilitado. Este es el dato. Y por eso me interesaba, si ahora puedes, Joan Jordi, ¿sí? Mostrar la tabla que te envié antes. Vale, sí, voy... tengo que buscarlo ahora en WhatsApp, una disculpa.
Nada, no te preocupes. Porque estaba con el tema de compartir. Pero sí, ahora os comparto, os presento lo que comentaba. Lo que comentaba, a ver, a compartir pantalla. Ahora veréis mi WhatsApp, por cierto, podréis ver mis conversaciones privadas. Aquí tenéis. Aquí tenéis, aquí podéis verlo. Sí, Bueno, ¿no? Se ve. bueno, no sé si mucho, pero bueno, en cualquier Ah, caso. sale muy Ah, pequeño. Aquí, en, aquí, bueno, aquí. en cualquier caso, ¿qué es lo que dice esta tabla? Primera, lo que confirmó María Corina Machado poco Mejor, ¿no? después, y es que la oposición ganó en todos los estados del país. Esta tabla tiene números que se pueden ver que son contados de actas, no hay números redondos, lo cual ya me genera una cierta confianza, indican en qué, de qué mesas no tienen información, porque la unidad no tenía testigos acreditados en un porcentaje muy pequeño de mesas, y excluye, lógicamente, el voto de los venezolanos en el exterior, primera porque solo tenían derecho a voto 69.000. Con esta diferencia es irrelevante. Y en segundo lugar, porque ese voto se recontaba hoy, ¿no? Entonces, con estas cifras está clara la victoria abrumadora de Edmundo González frente a Nicolás Maduro. Esta era la tendencia que estaban mostrando las actas electorales que el Consejo Nacional Electoral, ojo, el órgano oficial del Estado, estaba suministrando hasta las 4 de la madrugada. Entonces, ante ese impasse en el cual se hace magia y sin dar las actas se dice eso, lo mínimo que hay que pensar es que hay un fraude electoral. Porque si no lo hay, ¿qué miedo tienen a publicar esas actas? ¿Qué problema hay? No hay ninguno. Si han ganado, que lo hagan. Es decir, no hablan de que tienen un sistema tan contrastado, tan infalible. Oye, pues evidentemente no las están publicando porque no las tienen o porque las tienen que falsear. Hablemos claro. Entonces, por ese motivo tenemos que hablar de un fraude gigantesco y de cómo se le ha hurtado por el momento, luego podemos hablar de eso, la voluntad popular a los venezolanos. Gracias Xavier, que habíamos medio, bueno, ya habíamos comentado que ibas a hacer pues la parte de periodista casi aquí en esta tertulia, en este encuentro de hoy. Y antes de pasar a lo siguiente, un paréntesis, Jesús de la Cruz, bienvenido a F98, ya has montado tu NASA particular en tu casa. Sí, sí, ya he montado, ya he conseguido poner básicamente el Petit Palace detrás mía. Pero ¿Cómo? bueno, de aquí estamos y vamos a hablar justamente, yo creo que de un tema triste, polémico y sobre todo que nos tendría que unir a los demócratas, sea de la ideología que es la lucha contra la autocracia y el totalitarismo que representa Nicolás Maduro y el Partido Socialista Unificado de Venezuela. Un partido, por cierto, que está a la izquierda, pero es cierto que también en la oposición también hay izquierdas. De hecho está, si no, 20 Venezuela, si no recuerdo más, que era un Voluntad partido Popular. correcto, que era un partido de centro izquierda perteneciente a la Internacional Socialista. Entonces, esto también hay que decirlo. No toda la oposición es de derecha. Hay una oposición de izquierda y derecha frente al totalitario y heredero de un caudillo militar que es Nicolás Maduro. Porque no olvidemos que Hugo Chávez era un caudillo militar. Y de hecho, cierto personaje que habla de la leyenda negra ahora y que escribe sobre la leyenda negra, vendía la tesis de que era uno de los últimos caudillos militares del mundo hispano que conectaba con el estilo franquista. Y eso lo decía, por cierto, un personaje que ahora es historiador, que después os digo el nombre, que lo estuve leyendo ayer, y es bastante curioso el tema. Pero bueno, en fin, que ayer se tuvo una oportunidad de oro
la oportunidad de oro siga ahí, porque yo creo que no ha ganado las elecciones, ha hecho un fraude gigantesco, y no lo digo yo, lo está poniendo en duda el Centro Carte, lo está poniendo en duda el gobierno de los Estados Unidos, que es un gobierno del Partido Demócrata, lo está poniendo en duda el presidente de Chile, Boric, que es un tío de izquierda, lo está poniendo en duda todas las democracias que están gobernadas desde la izquierda a la derecha, y lo está poniendo en duda, por cierto, nuestro ministro de Asuntos Exteriores, Álvarez, No. que también hay que decirlo, porque No. dicen... ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, coño? Pues la ¿Cómo declaración... que no lo pone en duda? ¿Cómo que no lo pone en duda? No lo han reconocido. De hecho, hay una disociación en el gobierno. El ministro de Asuntos Exteriores ha dicho que tienen que clarificarse las posturas, tienen que publicarse ciertas Eso es actas. diferente. No es diferente, no está reconociendo la victoria. Y Yolanda ha dicho, reconocemos la victoria. Es decir, ¿cuál es la postura del gobierno? ¿Yolanda o el ministro de Asuntos Exteriores? En casos de políticas exteriores, quien tiene la competencia en políticas exteriores es el ministro de Asuntos Exteriores, no Yolanda. Pero bueno, esto es el cuento de la lechera. Pero bueno, que en este caso esperemos que haya una postura unificada en el gobierno de España y se empiece a clarificar este asunto. Vamos, es tan simple como que salga Pedro Sánchez a hablar de la postura real y oficial, que es la del ministro de Asuntos Exteriores, que para eso está ahí. Gracias, Jesús y José Luis. Después vamos con Juan Carlos. Bueno, tendré que hablar 20 minutos ya. Habrá. No, yo seré más corto. No. Mira, ya he dicho en varias ocasiones que a mí Maduro no me gusta. ¿Verdad? No me gusta Maduro, no me gusta su régimen, no me gusta. Que es de izquierda, sí, pero no me gusta cómo lo están haciendo. Pero me gusta mucho menos la oposición. ¿Pero por qué? No entiendo, disculpa, pero no entiendo por qué te cae mal el chico de Voluntad Popular de la Internacional Socialista, José Luis. No, es que la oposición, la inmensa mayoría de la oposición, no lo digo yo, lo dicen todos los analistas sensatos y responsables, es la derecha, la extrema derecha y la extremísima derecha. Y luego hay un partidito. No, José Luis, no. Es como si fuera cuando eso, era Ciudadanos. Déjate hablar. Si eso lo tuviéramos que aceptar, yo entiendo el señor Fraga no debería haber sido yo entiendo que ponente de la escuchar Constitución. otra opinión diferente a la del régimen del otro lado, pues es complicado. Pero bueno, Es más complicado en Venezuela, pero puedes hablar. Bien, entonces no me gustan ni los de un lado ni los del otro. Y ahora me voy a las elecciones. Hombre, yo me congratulo que ya han sido como son desarrollados, ¿no? En paz y convivencia. O sea, no ha habido ni un solo incidente durante la votación. Ha habido incidentes posteriores, con la desgracia de un muerto, al mismo tiempo que en Gaza había 32. Pero bueno, allí lo de Gaza son 4 muertos de hambre que no merecen nuestra atención. Habla de la derrota de Rusia en Malí, por favor. Bueno, bien. Entonces, lo que digo, que claro, si me interrumpís cada vez que digo algo. Bien, entonces yo considero que eso también es reseñable. Ahora viene el quid de la cuestión. Voy a dar mi opinión. Yo creo que efectivamente está habiendo por lo menos la posibilidad de un pucherazo. Y voy a decir que el gobierno español, el ministro de Asuntos Exteriores, no pone en duda esa victoria de Maduro. Lo que plantea es que tiene que haber transparencia y que como hay dudas en otros sectores, lo que tiene que hacer el régimen de Maduro, el gobierno de Maduro, es hacer transparencia, plantear las actas correspondientes para que todo el mundo pueda ver que efectivamente ha ganado por el 51,2%. Yo creo que no ha ganado. Yo creo que ha perdido. Y por eso está pasando lo que está pasando. Pero también digo que la oposición no ha ganado por goleada. Eso es mentira. Hay muchas mentiras en esta historia. De un lado y del otro. Y yo intento buscar, por lo menos, el análisis de la verdad, ¿no? Con pruebas. Con pruebas. Yo no tengo ninguna prueba, ninguna. Puedo tener suposiciones. Ninguna prueba de que efectivamente Maduro ha sido elegido con el 51%. Lo mismo que no tengo ninguna prueba, puedo tener suposiciones,
de que ha habido un pucherazo. No tengo pruebas. Por eso plantea el gobierno, el centro Carter y las delegaciones que han ido allí, encabezadas por el propio José Luis Rodríguez Zapatero, que el gobierno de Venezuela sea claro, que exponga las actas, ¿no? Para que no haya ningún tipo de duda. ¿Cuál creo que es el resultado? Ya digo, creo que Maduro ha perdido. Creo que ha perdido por poco, con lo cual sería un fracaso de la oposición de derechas, y que el futuro No es de va a derechas, ser que es que eso no es esa verdad, oposición de derechas se va a romper. No es de derecha, que no, qué obsesión, es de De derechas y de extrema derecha. No, sí. No lo es. Y de Bueno, centro izquierda, Oye, de centro izquierda. tú tienes tu opinión. No es y yo una tengo la opinión, mía. no es una opinión. Es que uno de los partidos de la coalición pertenece a la Internacional Socialista. Es Bueno, decir, el partido. Escucha, 0,062%. no, ¿Y era el partido de Guaidó? Claro, calma, El calma. 0,062%. es más, de hecho, José me callo. Luis, yo te No, me quiero callo, mucho. me callo. Yo te quiero mucho. Pero no, entonces que me está callo. diciendo No, que que el me Partido Socialista Obrero Español es Jesús, que me callo. es de derecha. Que es básicamente lo que defiende Me callo. Podemos. Coño, es que os estáis echando mierda a vosotros mismos, no entiendo nada. Y perdón, Ya está. Si no puedo hablar, me callo. No, habla, cojones, que No, me he no. saltado. Hablar, No, hablar. pero bueno, sí que se puede ver cuando se miran la lista de partidos que Voluntad Popular, el chico que estuvo aquí el otro día, y que su líder, si no me equivoco, es Leopoldo López, uno de ex candidato y un personaje muy importante de Venezuela, de Voluntad Popular, un partido que está en la Internacional Socialista, juntamente con Alianza Democrática, que fue el partido que en Venezuela formaba parte del turnismo antes de la era de Hugo Chávez. El PSOE. Por eso era ese punto, pero por favor no gritéis y no os sobreponéis, porque al final uno tiene su turno, por favor. Si queréis decir alguna cosa, esperaros y después lo decís, que si no esto se parece Intereconomía. En todo caso, gracias José Luis, y vamos con Juan Carlos, que sí que se ha esperado, así que adelante Juan Carlos. Sí, 23 minutos y medio. Bueno, Disculpa que la parte de Xavier habíamos hablado él y yo que íbamos a hacer esta información. Formaba parte de la información, así que disculpa. Adelante, Juan Carlos. Sí, ya. Podría hablar de 3 cosas y media. Una, de qué pasó ayer. Una, de qué va a hacer el gobierno. Otra, de qué puede pasar con la oposición que ha ganado las elecciones. Yo llevo 25 años hablando y pensando y escribiendo y teniendo presente el régimen bolivariano. Alguna vez han tenido la tentación de seducirme, cuando en el año 98-99, luego podemos hablar de la situación del colapso petrolero, del revocatorio 2004, luego el revocatorio que no lo hizo el régimen, la derrota de la Asamblea Nacional. Hay muchos elementos como la cooptación del Consejo Nacional Electoral, del Tribunal Supremo, de destruir sindicatos, asociaciones profesionales, un montón de elementos que han pasado, porque no estamos en Dinamarca, no estamos en Austria, no estamos en un país europeo, no estamos ni siquiera en Costa Rica, estamos en Venezuela. Las elecciones no son libres, no son libres. Pero aún así, el pueblo ha podido salir, ha habido un relajamiento, a diferencia de lo que ocurrió en 2019 o lo que ocurrió en 2013, las elecciones han discurrido de manera diferente, porque la economía se ha ido a la verga, se ha destruido parte del asunto. El CLAP, seguro que la gente que es de Venezuela sabe lo que es el CLAP, le negaban el subsidio a aquellos que no estaban con el régimen. Es cierto, la dictadura de Maduro no es la dictadura de Franco. Franco no tenía WhatsApp, Franco no tenía YouTube, y esta gente sabe perfectamente que no tiene que ir casa por casa reprimiendo cada una de las opiniones, simplemente con hacer sadugán o intentar ocultar ciertas cosas es suficiente. Con Franco no había Son tontos, elecciones. son tontos, pero han aprendido. Sí había. Evidentemente no hay que minusvalorar el régimen, y ayer hubo fraude masivo intentado. Otra cosa es que habría comanditos y que había una situación que ha hecho posible que haya una mayoría después de que, ¿cuántos? 66.000 votos. 66.000 votos de 7, 8 millones de extranjeros, porque para Maduro son extranjeros porque salieron del país. Para mí son venezolanos. Son venezolanos que tuvieron que irse porque Maduro destruyó la economía, destruyó el país. ¿Hasta qué punto el régimen va a tratar de establecer un esquema de cosas donde mantengan el poder?
sacrificar todo por mantener el poder. Pero claro, como decía Fonseca, y yo también lo digo, el régimen tiene soldados que tienen, ¿cuánto? 14, 20 dólares de paga al mes. ¿Esa gente va a jugarse el cuello por Maduro? ¿Por Diosdado Cabello? ¿Esa gente va a sacrificar su futuro, su vida, su familia, todo por alguien que simplemente está agarrándose a Miraflores como garrapatas en el Fuerte Tiuna? Claro, el asunto estriba que es el juego de la gallina. Enfrente está la oposición. Nadie quiere matar, nadie quiere morir. ¿Cuál es el asunto? ¿Quién va a resistir? ¿Hay que hacer oladas? Bien, protestas pacíficas. Que haya unas marchas pacíficas, tal vez a Miraflores, tal vez a Fuerte Tiuna, a algún lugar. Sí. La cosa es resistir y defender lo que es honesto, lo que es transparente. Eso seguramente la oposición lo hará, porque no puede volverse a hacer el mismo esquema. Porque no estamos hablando de unas elecciones al pelo. Estamos hablando de la posibilidad de que haya elecciones libres dentro de 4 años. Estamos hablando de que la gente pueda vivir, hacer sus empresas, hacer sus negocios. De eso estamos hablando. De eso es lo que se jugaba ayer. Esto es lo importante, tener claro de qué estamos hablando, de qué situación vive Venezuela y de qué posibilidades se abren. No, voy a dejarlo ahí, así que ya seguimos dentro de un rato. Gracias Juan Carlos. Y Xavier, que posiblemente también tienes algo que decir. No hace falta que introduzca ningún tema porque hay varios ya. No, vamos a ver. Empiezo un poco por el final de lo que ha comentado Juan Carlos. Es curioso lo que ha sucedido hoy en Venezuela. Recordemos, son 6 horas de diferencia con respecto a España horaria. Y es que la mañana amaneció en silencio. Yo, de hecho, pude ver directos de distintos estados donde la gente iba al trabajo. Menos gente de lo normal, también hay que decirlo, y es un lunes. Pero ya a partir de las 6, 7 de la tarde, hora española, ha empezado a haber cacerolazos en Caracas y en varios puntos del país. Ahora mismo hay cortes de carreteras, cortes ferroviarios, barricadas y protestas masivas. ¿Es un escenario deseable? Vamos a ver, si te arrebatan la victoria, es normal que protestes. Y esto debería dar que pensar en que, además, la gente protesta porque un personaje siniestro que ayer fue abucheado cuando salió del centro de votación, Tarek William Saab, el responsable de que María Corina Machado no sea candidata y de la detención de decenas de opositores, le está fabricando una causa a ella y a Leopoldo López acusándolos del hackeo, por el cual dicen que durante 2 horas pues no pudieron difundir los datos, ¿no? Y se han inventado que este hackeo viene de Macedonia del Norte, ¿no? Dirigido, bueno, ya sabemos, por poderes extranjeros. Mira, tú haces un copia-pega y tendrías lo mismo que te diría Díaz-Canel o que diría Francisco Franco. Exactamente lo mismo. Sí, señor. Lo de la conspiración judeo-masónica era lo que decía Francisco Franco. ¿Y qué era lo que decía Fidel Castro? Francisco Franco asesinó a 500.000 personas después de la guerra. ¿Quieres que hablemos del helicoidal de Caracas? ¿Del helicoide? Sí, del helicoide. 500.000 personas han matado Maduro. Que se ha convertido en un centro de torturas. Reportado por Amnistía Internacional. Vamos, hombre, si a estas alturas hay que discutir que en Venezuela se tortura, que hay presos políticos en Venezuela, hombre. Entonces se trata esto de una cuestión numérica, a ver quién mata más. En vez de es que yo no me que es horrible lo que estoy escuchando aquí ya. Sí, no es una cuestión cualitativa lo que está, por ejemplo, en Sudamérica, por salir de Europa y de otros escenarios,
Las dictaduras de derechas en Sudamérica salen votando. Las de izquierdas no. Es un dato importante. Bordaberry salió de Uruguay votando. Pinochet salió votando. Videla salió votando. Las dictaduras de izquierdas hay que sacarlas como garrapatas porque se aferran al poder. Estos son hechos. Bien, momento, punto, paréntesis, porque... No, tengo que contestar o no contesto. Bueno, puedes responde. Lo que pasa No, es que sí que es un problema el problema es de que cantidad. tanto un pequeño Y de punto, calidad. un pequeño punto, José Luis, tanto una dictadura de izquierdas como una dictadura de derechas, F98 estaríamos perseguidos y en la cárcel. Da igual del signo, Siempre. Un pequeño punto. Siempre. Sí, porque más allá de dictaduras de pero- izquierdas o derechas hay un término colombiano pero- que hay que socializar. Captura de Estado. Hombre, que es lo con que hace el plan de los 4 soles con sobre Franco Venezuela. no habría habido ni siquiera unas elecciones amañadas como las de Venezuela. Sí, De las hecho- había de hecho- referéndum. Claro. Los De populadores. hecho, Vale, No había, uno, porque no había chicos, partidos chicos, políticos, chicos, entre otras cosas. uno. Habéis en hablado de Cuba- la unidad de los Sí, estaban las partidos familias políticos represivas. y uno de esos de la socialdemocracia, no sé qué y tal. Bueno, pues con Franco no había partidos políticos. No hubo partidos políticos. Como en No Cuba. hubo elecciones con partidos políticos. Como en Cuba. Claro. Mira la República pero estamos Democrática hablando de Venezuela. Había No, partidos es que- políticos, es que- había- No me hagas Ya. trampas al solitario. No, es que No me hagas justamente trampas. una dictadura de izquierda, Ah. una dictadura de derecha, por ejemplo, Pero en que Cuba, no me en hagas Cuba, trampas. no, en Cuba, por ejemplo, en Estamos Cuba, hablando de para Venezuela. poder, coño, para Tampoco poder, hablamos de Franco, pues. para poder No, la presentar, saco tú. para poder No, presentarte, no lo saco escúchame, yo. para poder presentarte a unas Claro. elecciones en Cuba tienes que pasar el filtro del Partido Comunista Cubano. Igual No, manera, es que- igual manera mira, que en la España ¿sabéis franquista por qué me- te tendría que por pasar qué el filtro salto? del Movimiento Nacional. Porque De yo hecho, vivía en Franco. momentito, Vosotros otra. Pero no gritéis. Otra Vosotros comparación. no viviste a Franco, yo sí. Bueno, otra No, a mí eso me da igual. Yo soy No, historiador. No te debe dar Bueno, igual. A mí eso me da igual. Yo puedo historiar No. la historia. Pues igual, entonces no podemos hablar de la historia del Tú siglo hablas de XIX y del oídas siglo y yo lo XVIII. vi en vivo y en No, directo. yo hablo básicamente de análisis José, historiográfico. Jesús, Pero bueno, Jesús, no dime. grites. De oídas. Bueno, y por ejemplo, en Cuba el No sindicalismo, grites, que me estáis perdón, destrozando la oreja. ¿Qué? el sindicalismo No hablamos de independiente, Cuba, hablamos de Venezuela. no, hablamos- dictadura de izquierda, dictadura de derecha. En Cuba el sindicalismo independiente no existe, es un sindicalismo vertical. Igual que en España franquista. Todo el modelo de la Cuba castrista con la España franquista Que es no la hablamos misma de Cuba. superestructura. Es la misma superestructura. La única diferencia es que hay una hoz en martillo y un yugo y una flecha en otra. Ya esta es la única diferencia. Discurso anticapitalista en las dos también había. 1955, discurso del Movimiento Nacional, que es bastante conocido. En fin, es una auténtica barbaridad las dictaduras y hay que luchar contra ellas, sea de ideología que sea. Eso es lo que hay que decir y lo que hay que hacer. Ay, Dios Vale. mío, que... Y hay otra Por favor, cuestión que yo considero importante. Vale, Xavier, y que tengo que introducir un tema. Xavier, Vale, introducir un tema. y con todo el respeto a José Luis, nadie de los que estamos aquí, creo, va a discutir por un momento las atrocidades del régimen franquista. Tampoco un servidor que puede decir que ha publicado relatos en antologías de asociaciones de memoria histórica. Por lo tanto, como comprenderás, alguna idea tengo también, aunque no lo haya vivido en primera persona. Dicho esto, sin quitarle importancia a la dictadura franquista, que la tiene, nosotros nos tenemos que centrar en el aquí y el ahora. Es que Franco murió hace 49 años. Entonces, hay que hacer memoria, evidentemente, pero para los estándares que hoy entendemos que son de libertad y democracia, lo de Venezuela es simplemente inaceptable. Ya, vale, disculpa que se me había parado un poquito. Sí. Gracias, Xavier. ¿Habías acabado? Se me fue ¿Yo? el internet un momento. No, un punto que quería añadir, hace rato que quiero añadiros un tema aquí, porque claro, nos hemos estado, bueno, ha habido un poco de gritos hoy, hemos estado un poco pegándonos, pero lo que os quiero preguntar un poco es ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué pasa? Porque claro, estamos hablando de que hubo fraude, estamos hablando de que hay una situación bastante lamentable, independientemente del nivel de democracia que puede haber, pero que la situación está muy mal. ¿Y ahora qué? ¿Ahora qué pasa en Venezuela? Porque claro, a lo mejor aquí estamos Pues- peleándonos sobre estos temas y al final el venezolano no- que
lleva muchos años viviendo mal. Un momento, por favor, que soy el moderador, a mí no me interrumpáis. El venezolano que lleva tiempo viviendo mal, mañana seguirá viviendo mal, pase lo que pase. Así que, ¿ahora qué? ¿Ahora cuál es el siguiente camino? ¿Y qué contaríais o qué intentaríais contar de lo que viene a partir de ahora? Así que, bueno, veo mucha gente con ganas de hablar, hablaréis todos, así que tranquilos. Y es que no sé quién decirle primero. Vamos con Juan Carlos, que pone caras, después José Luis y después Jesús. Es que Adelante. no es, a ver, no es pase lo que pase, no podemos hacer equidistancias de decir, es que si gana la derecha, entonces los pobres van a sufrir mucho. En este momento los indicadores socioeconómicos de Venezuela son peores de los años 90. Son peores que cuando Chávez estaba por llegar al gobierno. Y eso es dolorosísimo para cualquier persona que piense que una revolución bolivariana de 25 años para tratar de hacer que el pueblo supere su déficit estructural supuestamente ligado a Carlos Andrés Pérez y aquel Venezuela Saudita de está barato de M2 y toda aquella situación de la Cuarta República, el pacto de punto fijo y aquel acuerdo que es supuestamente para liberalizar la economía que tuvo epicentro en el MAS y Teodoro Pekov en el año 97, pacto de pensiones, cosas que luego han sido de moneda común en gobiernos incluso de Europa. Lo importante es que cuando hace 30 años la sociedad venezolana comía perrarina, ahora lo vuelve a comer. Y ha sido culpa de Maduro y de Chávez, del régimen. Porque teniendo una industria petrolera que tenía bombeando 3,5 millones de barriles, y la idea que en Sudamérica tenían la industrialización por sustitución de importaciones, abriendo fábricas. Yo las vi, cómo las inauguraban, porque yo me he chupado un montón de horas, muchísimas, de Venezolana de Televisión, el canal público de Venezuela. He visto muchos programas. Sé cómo publican las cosas y sé que 6 meses después esas fábricas estaban cerradas. No producían nada. Sé las misiones. Sé un montón de elementos que las he visto de primera mano, aunque no haya estado allí. Por tanto, la gente necesita no solamente esperanza, sino también alimentos, necesita calorías, necesita vivienda, necesita empleo y necesita un país que antes era de renta petrolera y después de 25 años del régimen chavista sigue siendo de renta petrolera, pero en vez de hacer 3,5 millones barriles al día, hace 800,000. 800,000. Y con una Guyana al lado que tiene 800,000 barriles para hacer 1 millón. Guyana, siendo Venezuela el que tiene mayor número de reservas probadas. ¿Qué futuro merece el venezolano medio? Y el que le ha dado el chavismo durante 25 años, destruyendo sus esperanzas, destruyendo su trabajo, destruyendo la sanidad, destruyendo los hospitales, destruyendo absolutamente todas las educaciones, los hospitales, las casas de cultura. Necesitan algo distinto. Y el chavismo parece que ha optado por intentar mantenerse en el poder, al coste que sea. Da igual. Ahora tienen 1/3 de la producción interior bruta del año 2013 cuando murió Chávez. Pero en 2020 era un 10%. Un 10%. Tenía el Producto Interior Bruto semejante a Eslovenia o Bolivia, cuando en 2013 habían estado a la par de Colombia. Por tanto, el futuro tiene que ser distinto. El padre Ugalde ya decía hace por lo menos 4 años que la situación era insostenible, típica de un país africano. ¿Qué ha pasado en estos 4 años? ¿El pueblo merece algo? Merece libertad. Libertad para poder vivir, para poder comer, para poder pensar, para poder construir su propia vida, su propia empresa, su propio todo lo que consideren oportuno. Y eso solamente se hace desde un concepto superior a pensar que unas elecciones son simplemente meter una papeleta en una urna y contarlas, porque unas elecciones no solo son eso. Unas elecciones son antes, durante y después. Cumplir con lo que has prometido al pueblo, por ejemplo, en los acuerdos de Barbados. Eso hace al régimen no solamente una dictadura, sino un mentiroso internacional, un paria que no merece nada, no merece ningún respeto. Maduro firmó unos acuerdos con los Estados Unidos para tratar de limitar las sanciones que legítimamente le había puesto Estados Unidos, pero no ha cumplido. No metió a Corina Machado, no metió a Corina Lloris y está haciéndole la cusquia a Edmundo González Urrutia. ¿Qué CNE es este? ¿Qué Miraflores es este? Merecerán todo lo que les hagan con insurrecciones pacíficas, con marchas pacíficas.
con insurrecciones pacíficas como las que tuvo Pinochet en el 88 y como las tuvo Bordaberry y como las tuvo Videla y como las tuvo otros grupos de dictadores que merecieron no haber muerto en la cama. Algunos mueren en la cama y otros mueren en el exilio. Maduro será de estos. Gracias, Juan Carlos. Vamos con José Luis. Hace 11 años, gente como vosotros decía lo mismo. Y lleva 11 años, no, 11 no, 12, ¿no? 12 años en el poder, o 20 y algo, ¿no? Bueno, dentro de 6 todavía estará Maduro. Y estaremos hablando de las próximas elecciones. Porque lo que vaya a pasar a partir de ahora no lo tengo muy claro. Pero que se va a ir diluyendo como un azucarillo en un vaso de agua, lo tengo absolutamente claro. Sin la oposición, desde luego, de Estados Unidos, no, pues yo he escuchado traducida la intervención de Blinken y ha sido cuando menos light, suavecita, por no decir súper suavecita. O sea que no tiene mucha intención de ser extremadamente beligerante en el tema de Venezuela. Bien, el tema pasará, la oposición acabará rompiéndose a corto plazo, lógicamente, porque efectivamente me habéis reconocido que hay un partido de centro-izquierda y luego está la derecha, la extrema derecha y la extremísima derecha. Es como si aquí en España... Pero que no, hay extremísima derecha, por favor. Sí, como si se hubieran puesto de acuerdo para ir contra Sánchez. Hombre, yo te he dejado hablar, Juan Carlos, que te he escuchado con todo el respeto del mundo. Porque soy de izquierda, claro. Entonces, Syriza gobernó con un partido de extrema derecha. Se hubieran juntado para ir contra Sánchez, PP, Vox y el Albici. Y el Partido Socialista. Entonces, contra Sánchez también. ¿Qué pasaría después? Pues que se romperían. Dentro de 2 meses volveremos a hablar de Venezuela y me daréis la razón. Se habrán roto esa coalición. Y entonces seguirá Maduro como presidente de Venezuela. Probablemente habrá otra persona que encabece la oposición. Ojalá sea mejor que las que ha habido hasta ahora, porque uno de los problemas que ha tenido Venezuela es que la oposición la han liderado gente de dudosa credibilidad, empezando por la Corina Machado. ¿Qué ha hecho Corina? Corina Machado es una persona de ideología muy de derechas. No de derechas. Muy. ¿Eso es malo? No, sí, para mí sí. Para mí sí. Para ti no sé, pero para mí sí. Para mí cualquier ideología. Y probablemente Maduro sigue de presidente por este tipo de errores. Porque si hubiera como dirigiendo la oposición alguien con una credibilidad, probablemente Maduro ya no estaría. Leopoldo pero lo López, primero que tiene que hacer la oposición... Joder, gracias. Es que está diciendo barbaridades, José Luis, tío. Bueno, yo puedo decir lo que me dé la gana. Ya, yo te estoy diciendo yo también que no creo es que he dicho barbaridades tú y no te he interrumpido. No, está Leopoldo López, por ejemplo, que es el equivalente al Partido Socialista en Venezuela. Bueno, yo te digo lo que yo opino, Jesús. Y tú me dirás, pues yo opino diferente. Pero no se trata de opinión, se trata de objetividad. Jesús, que te respeto lo que tú opinas. Y exijo que me respetes tú a mí. Bueno, pero si yo te respeto, pero es que no tiene lógica lo que acabas de decir. Bueno, no tiene lógica, lo dirás tú. No, porque no se corresponde con la realidad. A lo mejor el que no tiene lógica eres tú. No se corresponde con la realidad. Leopoldo López, por ejemplo, el que no se corresponde es el líder del Partido Socialista. Y nos podemos tirar así toda la noche. Pero bueno. No, claro. Bueno, sí. No, Stalin decía que lo importante es poner a la persona correcta a contar. Y eso es Elvis amoroso. Bien. Cuando se pueda quiero tomar la palabra. Vale, pues José Luis, ¿quieres terminar? No, sí, que la oposición se romperá en un plazo relativamente corto de tiempo y ojalá la oposición elija a un próximo líder o lideresa que tenga mayor credibilidad. Jesús. Bueno, yo cada vez que escucho el tema de la credibilidad y demás, Leopoldo López, por ejemplo, sería el equivalente aquí al Partido Socialista Obrero Español y fue líder de la oposición. Sí. De hecho, su partido pertenece a la Internacional Socialista, así como Santiago Carrillo.
No, era el equivalente a Pedro Venga, Sánchez ayer justamente. De ya te digo, hecho, por ejemplo, los partidos que pertenecen a la del partido coalición, del Netanyahu. a los partidos que pertenecen a la coalición de opositora, está el Partido Socialista Obrero Español, el equivalente venezolano está Que allí. no, Sí. que no. Está, por ejemplo, el equivalente a Ciudadanos, podríamos decir lo que estoy de acuerdo contigo. Eso Está sí. el equivalente del Partido Popular, está el equivalente de Vox, que también estoy de acuerdo contigo, y está el equivalente del Vice. Y el equivalente de esta gente que gobiernan en Venezuela sería básicamente Podemos superando al Partido Socialista y absorbiéndolo. Es decir, básicamente tú estás diciendo, sin darte cuenta, de que el Partido Socialista en España, si Podemos triunfara, sería de extrema derecha, porque Podemos ha triunfado y se ha convertido en el partido hegemónico de la izquierda. Entonces, no entiendo el sentido de eso. De hecho, no entiendo el ataque continuo, por ejemplo, a cualquier líder opositor tirándolo de derecha, cuando ha habido líderes opositores que han sido tanto de centro izquierda, de derecha y de extrema derecha. Ahí te doy toda la razón. Y de hecho concuerdo con tu análisis de que la oposición, si no consigue demostrar fraude, o por lo menos consigue que la comunidad internacional aísle al gobierno de Maduro, se va a romper mil pedazos. Por una cosa tan sencilla como las propias contradicciones ideológicas que tiene la misma posición. Que eso es una realidad. Si es que no te lo voy a negar, pero hay que saber definir las cosas donde están en su sitio, y es bastante importante. Hay una gran coalición con partidos de centro izquierda, partidos de derecha, partidos de extrema derecha también, de hecho. Y de hecho también hay algún que otro personajillo de la extrema derecha al principio que apoyaba a Hugo Chávez porque lo veía como un caudillo militar. De hecho, los grandes apoyos de Hugo Chávez de ciertas élites y oligarquías económicas en Venezuela durante un tiempo fueron porque lo veían como el típico caudillo militar que representaba ese ideal, esa esencia caudillista militar. Entonces, hay que saber que la realidad venezolana es más compleja que un simple análisis de izquierda-derecha. Es un análisis básicamente de democracia frente a autocracia. Pero uno. Y ya termino. ¿Puedo añadir un pequeño detalle? Perdón por mis momentos pasionales que me entra y demás. Y de vez en cuando ¿Puedo a comentar José Luis un pequeño detalle le hago que pam, seguro pam, que pam. José Luis... Perdón, ¿eh? José Luis seguro que acabará reconociendo. Chile. ¿Qué coalición ganó las primeras elecciones con Patricio Aylwin y después con Eduardo Frei? Tagle. Una que incorporaba a derechistas. Y, en teoría, debería haberse roto para que hubieran sido los dos partidos que hubieran vehiculizado. Pero no se rompió. Y Ricardo Lagos Alarcón fue el presidente en el año 2000. Y surgió una alternativa, como en los países democráticos, que Chile sí lo es, a la derecha. Con lo cual, en la coalición donde está el Partido Socialista de Chile, hay derechistas. Qué cosas más curiosas. A veces Sí, pasan, en la política internacional. Que tenía gracias, por cierto, Gardenia, que está comentando por aquí. Xavier, Sí, adelante. vamos a ver, yo es que el tema de la credibilidad de María Corina Machado no lo voy a discutir porque esa credibilidad se la dieron los militantes de la oposición mediante unas primarias abiertas en las que obtuvo el 92% de los votos. Punto. Y, por cierto, en la que votaron más de 2 millones de personas. Es decir, me parece un aval lo suficientemente amplio y, desde luego, mucho más amplio que el que ha tenido ningún partido político español en elecciones primarias. Eso por un lado. Por otro lado, pues estas horas son cruciales. Hay protestas, hay que ver hasta qué punto van estas protestas. Repito, ahora mismo en el comando de campaña de Edmundo y María Corina Machado están reunidos y probablemente de ahí saldrán las decisiones que se tomen. Lo dije ya el viernes y lo repito, es que esta victoria no se la van a regalar a la oposición. Yo ya dije que no se la iban a regalar ni después de votar. Es decir, si la consigue la oposición es porque la oposición se toma la victoria que ha obtenido legítimamente. Y finalmente, vamos a ver, es que sí es cierto que María Corina Machado es liberal. Yo no lo soy, por ejemplo. Yo probablemente en tiempos habría sido un copellano, pero
vamos a ver, hay partidos socialdemócratas, hay partidos liberales, hay partidos democristianos. Si se va a deshacer la oposición, pues mira, yo voy a hacer una apuesta. Le veo más recorrido político a María Corina Machado que el que tuvo Juan Guaidó. Por un motivo, porque María Corina Machado está legitimada por los votos y segunda, porque demostró altura de miras renunciando a su candidatura en favor de otra persona para conseguir que la unidad tuviese candidato. Y ese gesto, que no ha sido tan común, a veces en la oposición venezolana, le da no solo la legitimidad de origen, sino, a mi modo de ver, la legitimidad de ejercicio para liderar la oposición democrática. Un pequeño apunte, que ahora que decías esto, vamos a, como estamos todo el rato dándole vueltas al tema de la socialista internacional, etc., vamos a decir que es así, o sea, por eso he buscado la web, que ya veréis cómo, para que no se diga que en F98 somos mala gente. Voy a compartir pantalla para que no, al menos esto es fácil de que lo veáis. Aquí se ve, ¿no? Lo podéis ver, ¿no? Pues aquí tenemos a Pedro Sánchez y, como podéis ver, como habíamos comentado, en Venezuela hay Popular Will y BP, Voluntad Popular, y Alianza Democrática. Voluntad Popular es esta, la que estuvo en F98 hace el viernes, que estuvo el chico del partido, y después AD, que es el que habíamos comentado con anterioridad. Básicamente esto es para que se quede que no nos lo estamos inventando. En todo caso, ya realmente voy a dar, no sé si alguien más tiene algo que decir, y si no, ya iremos terminando porque llevamos casi una hora. Así que si nadie más, a ver, Xavier, Juan Carlos, José Luis, Jesús, creo que ya os veo todos Ya cansados. última intervención. Sí, ¿quieres hacer? Pues tú, Didi, podéis Sí. pedir palabra, que no os voy a obligar ya, te vamos a todo el rato. Como muchos recordaréis, en 1985 hubo USAID for Africa, y si Maduro siguiera un solo día más en el poder, estaríamos en ese escenario. El régimen ha traído miseria, pobreza, hambre, dolor, lágrimas, sufrimiento, represión, y ahora ha sido derrotado. Quiere sobrevivir porque siempre ha sacrificado todo en el altar de la supervivencia del propio régimen. Pero el que sufre, como en cualquier dictadura, incluso cuando se le ponen sanciones, es el pueblo. Yo no quiero que el pueblo pase hambre. Yo no quiero que cuando el gobierno utiliza a los CLAP para distribuir alimentos a unos sí y otros no por motivo ideológico, que distribuya los gramajes de publicación de prensa dependiendo de qué vas a publicar, establece el espacio radioeléctrico dependiendo de qué programas vas a emitir. Ese no es un país que quiera para los venezolanos. Y María Corina Machado tampoco lo quiere. Y el Mundo González Urrutia puede ser como Adolfo Suárez, un presidente de transición, para establecer una democracia en la República de Venezuela. ¿Qué es lo que merecen los venezolanos? Merecen cosas tan básicas como poder tener la certidumbre de ir a la escuela, de ir al trabajo, tener la seguridad, tener la tranquilidad, tener comida 3 veces al día, tener habitación, tener vivienda, tener techo, tener un hospital, tener unos medicamentos. Eso lo merece. Y eso solamente se lo puede dar un gobierno de transición que ayer eligieron. Edmundo González Urrutia, presidente. Si no es eso, estaremos hablando de que Venezuela de aquí a un año va a ser como un régimen africano. ¿Quién quiere eso? Gracias Juan Carlos. Y bien, ahora, ya para terminar, quiero presentaros algo para bajar un poco tensiones. Y es que en F98... pero no hay una última intervención. He dicho que me pidáis palabra. No, es que como ha empezado Juan Carlos, digo, bueno. No, he dicho que me pidáis palabra. ¿Quieres hablar? Ah, bien. Yo vale, te pido. pues sí, también sí, tenéis que pedir palabra, José Luis. Voy a hablar como Juan Carlos. Está hecho un picón hoy, Sí. Bueno, vamos a cambiar. No. Lo que hoy, a estas horas, el que ha ganado en Venezuela es Maduro, con el 51,2%. De momento. Yo no sé dentro de 2 días, 2 semanas, 2 meses, qué pasará. Pero hoy, a día de hoy, el que ha ganado en Venezuela las elecciones de ayer es Maduro, con el 51,2%.
y por tanto es el presidente de Venezuela porque ha ganado las elecciones. Si se demuestra que es mentira, que efectivamente no ha ganado él, sino Edmundo González, que por cierto es un títere que han puesto ahí los que mandan en esa coalición, pero bueno, es el títere que le han puesto de número 1. Entonces, pero no es el que manda. O sea, el que manda no es Edmundo. Y de hecho, le dice, venga Edmundo, habla un poquito. Luego la rueda de prensa fue patética. O sea, ahí la Corina era con mando en plaza y el pobre Edmundo parecía que tenía 0,60 centímetros frente a Corina con 2,25. O sea, y es una realidad. Entonces, de momento, esos han perdido. Ya veremos qué pasa en el futuro. Yo lo que quiero es que la izquierda tenga otro dirigente más presentable que Maduro y la derecha tenga otros dirigentes más presentables que los que hay ahora. Eso es lo que quiero yo, porque eso será bueno para el pueblo venezolano. Porque yo no quiero joder a Maduro y a su gente. Yo quiero que el pueblo venezolano salga adelante. Ya está. Gracias, José Luis. Xavier o Jesús. Que hable Jesús, yo preferiría hablar al final. Vale, perfecto, yo hablo, no te preocupes. Y demás, pues bueno, lo que estamos asistiendo básicamente es a un enfrentamiento entre la llamada democracia frente a la autocracia. ¿Por qué democracia? La coalición opositora, como llevo yo diciendo desde el principio, es un amplio abanico ideológico de diversos partidos que tienen como objetivo convertirse en un gobierno de transición. En un gobierno de transición que permita como pasó justamente en la Alemania nazi después de la derrota de la Segunda Guerra Mundial, la desnazificación, pues esta es la eliminación del chavismo de las instituciones porque lo ha colonizado. Lo ha colonizado usando elementos desde colocar gente a dedo y eliminando la movilidad de los funcionarios, algo muy triste, porque se han dedicado a hacer eso también. La infiltración en el ejército, bastante común y demás. Es más, de hecho hay escuelas de formación ideológica en el ejército, cosa que sinceramente como europeo me impresiona y me da miedo, porque en el momento que usas al ejército en el elemento político acabas facilitando el acceso a la dictadura. Siempre ha pasado y siempre pasará, y una de las grandes conquistas sociales que tenemos en España y en Europa es la eliminación del ejército en el ambiente político y en el uso del ejército en los elementos de seguridad interna. En Venezuela el chavismo es bastante común. De hecho no lo olvidemos también de que el plan que se aplicaba, los planes de represión que usa el chavismo usando el ejército, ya lo usaba justamente se pasó en el Caracazo. Es más, es bastante irónico de que ese gobierno que llegó, el gobierno de Chávez que se enfrentó, se levanta justamente para intentar evitar el Caracazo, para criticar el Caracazo. Al final acaba siendo no sé cuántos Caracazos cada vez que hay unas elecciones. En fin, hay que avanzar hacia la democracia, hay que eliminar justamente la autocracia y hay que obviar justamente caer los marcos mentales del chavismo al definir a toda la oposición como de derecha, cuando no es cierto. La oposición es muy diversa, desde la centroizquierda, incluso la izquierda, a la derecha y extrema derecha. Y centristas por ahí también, que también hay de vez en cuando, alguno que otro. En fin, democracia frente a autocracia. En ese marco mental debemos estar y estamos. Gracias, Jesús. Y ahora ya para terminar, Xavier, y os presento esto que os quería presentar. Simplemente un pequeño recordatorio, como compañera de 98. Un fuerte abrazo a Estefanía. Hoy también, es cierto. Xavier, adelante. Gracias por decirlo. Bien, como dije antes, estas son horas fundamentales. En Venezuela son 6 horas menos. Tendremos información de María Corina Machado, va a haber más protestas y yo hago una reflexión. Yo digo que la oposición tiene que tomar la victoria que ha conseguido, pero cuando digo tomar, digo protestar y manifestarse. Tampoco caer en la provocación de los colectivos que ayer
por la noche asesinaron a una persona que estaba en un centro de votación en el estado Táchira, ¿no? Aquí hay una cuestión. La oposición democrática ya ha seguido todas las vías que podía seguir. Yo, hasta hoy, nunca llamé, ni en este programa, ni en otros, en público, dictador a Nicolás Maduro. Me limité a decir que era un líder autoritario. Hoy digo que es un dictador, que Venezuela es una dictadura con todas las letras y que si se desconoce la voluntad del pueblo, bien, el responsable de lo que suceda va a ser él. Por cierto, Corina ha llamado al ejército, a su base. No, ha llamado a que se respete la voluntad popular, que no es lo mismo. No. Ha dicho lo que ha dicho. Muchas gracias, José Luis, que siempre hay que tener la última palabra, eso ya estamos todos acostumbrados. Muchas gracias a todas y a todos por estar por aquí, también a las casi 100 personas que nos habéis visto, la verdad, y ha sido Daniel Cardama, pero Daniel Cardama no está ahora mismo. Que hay un comentario que habla de Daniel Cardama y no está. Y bueno, primero, antes que nada, saludar a toda la gente de Venezuela que nos ha visto, también saludar a todos aquellos que han estado por aquí en F98, que hemos tenido a Estefanía, que hemos tenido a Jairo, que hemos tenido a Brenner y que hemos tenido a José la semana pasada, todos ellos casi de la misma, creo que eran todos de voluntad popular, así que un saludo a todos ellos y que pasen bien bueno, espero que estén bien y que realmente debe ser frustrante la situación, ¿no? La persona que está haciendo una campaña durante 2 semanas y que termine así, pues debe ser 2 semanas, no, semanas y semanas, debe ser jodido. Después también, antes de acabar, también decir una cosa, que es que teniendo media familia en Venezuela creo que me da la legitimidad de hablar un poco, y es que básicamente conozco un montón de gente que en los años 2000, porque en la vida no todo es blanco y negro, que en los años 2000 apoyaban a Hugo Chávez y que en el año 2005 apoyaba a Hugo Chávez y que realmente en su momento hizo un cambio importante. Pero sí que es cierto que a medida que entró Maduro, sobre todo, y los últimos años de Chávez, mucha gente dejó de apoyarlo, que eso es un punto importante. Lo que pasa es que, claro, como estoy casi de moderador, casi no puedo entrar mucho al debate, intento no hacerlo, aunque a veces pues lo hago, no me voy a esconder, no me escondo, pero bueno, era un punto importante, que no es lo mismo el chavismo del año 2000 que el chavismo del año 2024. Yo mismo apoyé en su momento a Hugo Chávez viendo lo que hacían algunas personas de la derecha venezolana en los años 2000, pero es que después, cuando se ven una serie de cosas, hay que recapacitar, o al menos para mí era indefendible defender lo que hacía el PSUV y defender lo que hacían estas personas. O sea que es muy importante, sobre todo para las personas que nos veis y podéis pensar que Chávez no era tan malo. Hizo cosas bien en los principios, es que hay que decirlo. Pero no, quería también entrar un poco con Xavier y Juan Carlos hablando sobre eso, pero no entré. Pero ahora es indefendible, según mi perspectiva es indefendible, ahora no se debe defender. Y realmente pues es algo que hay como que actualizarse al 2020, 2024, porque lo de Maduro es un desastre. Esto, según mi opinión, que no puedo decir todo el rato. Y al final, ya para acabar de sacar todo este tema y hablar de F98, tenemos una novedad muy interesante en F98 y son los nuevos cojines de F98 que podéis, si queréis, adquirir. Nos podéis enviar un mensaje y podéis adquirir uno. Básicamente los ponéis en el cojín. Aquí tenemos el del logo, aquí lo podéis ver, es muy interesante. Y lo podéis poner en un cojín y aquí tenéis pues cómo queda, ¿no? Podéis coger el programa que queráis, o sea, no sé cómo lo vamos a vender, pero podéis coger el España 98, el I98, lo que queráis. No sé cómo vamos a hacerlo, pero la idea es que podamos comercializarlos. Muy guay. Esos son para ver al Nasty de Tarragona, ¿verdad? Podríamos hacer frases de los tertulianos. Frases de los tertulianos. De las barbaridades. Esos son para escuchar los discursos de Maduro, coño. Podéis, con la cara, si queréis uno con la cara de José Luis, pues también lo podemos hacer. Uno con la cara de Juan Carlos, de Maduro, de Aitor Esteban. En fin, los cojines de F98, ya sé que no creo que nadie lo quiera, pero si alguien quiere un cojín de F98, pues
lo hablamos y pues bueno, pues no sé, os lo adquirís, nos dais una donación pequeñísima y nosotros os enviamos uno para que podáis tener F98 en vuestra cama, que es mejor que eso en todo, que es mejor que eso. Imaginad una almohada con Jesús de la Cruz y dormir cada día con Jesús de la Cruz. En todo caso, así terminamos el programa. De hecho, también veis que hay una bandera ahí que no se ve, pero también la bandera de F98. He descubierto el Temu, chicos. En todo caso, es una cosa que es muy triste. Pues bien, nos vemos en siguientes ocasiones. Mañana hay programa. Mañana hay un especial de Cataluña, porque se ve que hay gobierno. Cambiamos completamente de tal. Y bueno, mira, pues un Cataluña 98 mañana que siempre va bien. Nos vemos. Yo lo dije. Y José Luis también lo dijo. Lo dijimos los dos. Bueno, mañana estaréis de acuerdo. Nos vemos en siguientes ocasiones. Y ya sabéis, suscribiros, hacedlo. Suscribiros, no cuesta nada. Venga, un abrazo muy fuerte. Sí, es verdad que hay que terminar con el tema de Venezuela, hay que terminar bien. Hostia, este no es.